Estamos de vuelta, amigos y amigas, y ahora tenemos un tremendo invitado, un tremendo tema que tiene que ver con las famosas zonas azules. Ahora se le llama zonas azules vivas. Nos acompaña el profesor demógrafo, creo que es, pero también antes de ser, voy a leer acá, porque tengo una entrevista muy interesante del Mercurio. Es demógrafo y antes de ser demógrafo se dedicó a explorar los cielos, los secretos del paso del tiempo también. O si no, me corrige ahí nuestra invitada y traductora. Así que presentamos al profesor, perdón, Michel Paulin. Estoy poniéndole ahí color con mi francés, que es malísimo, que va a contarnos un poquito de este concepto de zonas azules. Vino a Chile a dar una serie de conferencias en la Universidad de Talca y también próximamente en Puerto Vara. Así que agradecemos a nuestros dos entrevistados y también la Jimena me va a ayudar de traductora, Jimena Hodge y el profesor Michel Polan. Jimena, ¿cómo estamos? Professor, how are you? Hello, how are you? Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Estamos diciendo aquí buenas tardes, ahí entre los dos con la Tardes, Jimena vamos a buenos ir días, buenas traduciendo. noches. Todas. Tenemos todos aquí todos los días y todas las tardes, porque también además de Bélgica tenemos horas distintas, entonces a veces nos conectamos en el día, en las tardes, las noches, así que estamos todos siempre muy cambiados en los horarios. Así que nos puedes decir a la hora que sea, Alex. Excelente. Jimena, algo que me faltó en mi introducción, que no fue muy extensa. Cuéntanos un poquito tú de la lógica de esta visita. Yo después le pregunto al profesor por las zonas azules. Con tres socias formamos Enroca. Enroca es una empresa que se dedica a preparar nuestra segunda mitad de la vida, a prepararnos en las ciudades, a prepararnos en las empresas, a prepararnos de manera personal para tener una mejor y mayor longevidad, que lo pasemos bien en esta última etapa de la vida, ¿no? Y fuimos inspiradas completamente por la investigación del doctor Poland. Él durante 25 o 30 años más o menos estudió a los centenarios, las personas que viven 100 años, y estudió esto y dijo, bueno, ¿qué pasa en estas ciudades o qué pasa en estos lugares en que esta gente naturalmente vive más, mejor y sobre todo mucho más feliz? Eh, ha sido el esfuerzo de todos. Hoy día pudimos traer al profe Michel Poland para que nos cuente a todos cómo fue su experiencia Excelente. y qué aprendizajes nosotros podemos tener de su investigación. Le vamos a preguntar al profesor qué es el concepto de las zonas azules, cómo llegó a sus descubrimientos y también quizás cuáles son las características de estas zonas azules. Jimena, ¿lo traduces tú? This is a story that I may answer, but you need a program of 3 or 4 hours. Ay, no. Dice Okay, el profesor que necesita 3 horas, claro, para hablar de yes, esto. okay. No, but in fact, the starting point is, I would say, a bit random. There was a meeting in 1999, so it's already a long time ago, where people from Sardinia explained that in the mountain of Sardinia there are a lot of centenarians. And you should know that around the world there are so many persons that tell that they are 120, 130, but there are no documentation to prove it, and they just want to show that they are very, very old. And Profesor, we will do yeah, a break to translate that because if not it will be too long. Yo dije que vamos a hacer una pequeña break para ir traduciendo eso. El profesor dijo que fue algo aleatorio, que el 99 tuvo una reunión en Cerdeña y que ahí empezó a darse cuenta en un pueblito de gente que vivía mucho, mucho tiempo, más de 100 años y una proporción alta. Yo le metí mi propia No, y cosecha a además, Jimena. lo interesante de ese tiempo era que nadie creía que esto era verdad. Entonces, el profesor Poland con sus estudios dijo, ya, vamos a ir a investigar qué ocurre en estos lugares y si es verdad o no que realmente viven 100 años en ese lugar. Perfecto. like the most important problem is a demographic problem. You should be sure that these people are 100 and more
and you need to have document, you need to have a survey with the family and so on. And that's why they sent me finally to do the validation in Sardinia in 2000. Y lo más difícil de todo esto era comprobar que realmente esas personas tenían 100 años, porque a veces inventaban como registros y cosas así. Entonces, el mayor problema de eso era que demográficamente se tenía que demostrar con evidencia científica que realmente esas personas cumplían 100 años. And amazingly, I arrived in Sardinia in January 2000. So it's exactly 25 years from now that I was there. So the Blue Zone are already 25 years old. But how does it come that the birth of the Blue Zone? I will tell you. But Lo interesante es que justo el año 2000 él pisó esa ciudad En enero. en enero para realmente poder comprobar que ellos tenían 100 años. Así que hoy día, ya en este mes, se cumplen 25 años desde haber pisado la primera ciudad que fue descubierta como zonas azules. Excelente. Nuevamente. I remember that when I landed, I was supposed to participate in a meeting in a village of 2,000 inhabitants, and there was celebration of 4th centenarian. I say, Mamma mia, this is not possible. I run to the municipality to check if at least register exists, document. And hopefully it was there. So that was a starting point. We started to go from village to validate the centenarian being of their age and the document. Cuando llegó, había una fiesta. Y en esta fiesta estaban celebrando a 4 personas que cumplían 100 años. Y él dijo, no, es imposible, como esto no puede suceder, no puede Porque creer. era un pueblito de 2.000 personas, ¿entendió, no? Era un pueblito de 2.000 personas, por lo tanto tenía que ir a comprobar que esto realmente ocurriera. Así que fue a la municipalidad y le dijo, señor, deme todos los documentos necesarios porque necesito comprobar que esto realmente sea así. Villa Y fue Grande Strisili, algo así. That's the name? Villa Grande Strisai. Ah. Villa Grande Strisai. And I am even honorary citizen of Villa Grande Strisai. Ciudadano honorario, el profesor, de ese pueblo. Perfecto. But listen, what happens is that we visited 40 village and we validate the age of centenarian. Only one error. The error is that a person just from Villa Grande was supposed to be 110, Damiana Seti. And in fact, she replaced her older sister who died at age 2. So when her older sister died, she was born after, and they gave the name of the older sister. So there is a mistake. So she was only 107, only. Lo que pasa es que había una persona que se consideraba que era muy, muy longeva, pero resulta que pudieron comprobar en los documentos que ella le estaba pasando los certificados a la hermana que seguía. Claro, cuando murió le pusieron el nombre, la anotaron probablemente como la hermana, que era mayor, pero igual tenía 107 años. Exactamente, como no se preocupen, tiene solo 107. No, and what is clear is that you have to be very precise, because if you are doing a study of a person that is supposed to be 100 and is only 80, this is a nonsense. It's not valuable. Maybe at 80 you may run everywhere. At 100, if you are running, you are exceptional. Generalmente, comprobar las cosas es muy importante porque no es lo mismo una persona que dice que tiene 100 pero tiene 80 a una persona que realmente Claro. tiene 100. Eso es lo realmente excepcional, esa es como la maravilla, ¿no? de tener esa edad. Le quiero preguntar al profesor lo siguiente, dado que mi familia es de las islas croatas, ¿por qué puede ocurrir que en una isla croata como Hvar o Brač no hay esta concentración de personas mayores de 100 años y en una isla cercana, que es Cerdeña, sí? Professor, I was mentioning that, as I told you, I'm from Croatian origins and from the island of Hvar or Brač in the Adriatic Sea. So how come that in Hvar or Brač there are no people older than 100? I'm just supposing, maybe there are. And in an island very close in the Mediterranean, in Cerdeña, there are. What are the differences? Because the style of life should be very similar.
Yo le pregunto cuáles son las diferencias entre las islas croatas y Cerdeña en Italia, si los tipos de vida, hábitos deben ser parecidos. Mom, you are bringing a very important question there, but you did a jump. And first I want to explain you why it is blue zone, because this is a real important point. At the end of the validation of the 40th centenarian, it could be the end of the story. It could be the end of the story because we concluded that these are real centenarian. But this is the moment where, in my mind, something arrives suddenly. I say to my colleagues there, look, if you have centenarian in one village, you have also in the neighboring village, and again and again and again. And that's a moment when I took the blue pen to shape all these villages on the map. And from there, which means about March 2000, it is the blue zone. And this is really the beginning. And as I say very often, if I did not have the blue pen at that time, let's imagine that I have a red pen. Yeah. It will be the red zone, and you will not be there with me now. So the blue zone, it's just because I like the blue color, because it's very positive color, and so now it seems even that the blue zone are sexy. That's the last story that I received. They are sexy area on the world. No, y significa, it means something blue, nice. El profesor me dijo que me adelanté con mi pregunta y que primero explicó que cuando validó los datos, después con un lápiz azul, casualmente, y así nació el concepto de zonas azules, empezó a marcar los pueblitos cercanos en la isla y quedó como zonas azules, que es un nombre muy bueno, muy potente, muy sexy el nombre. Y lo interesante es que se podrían haber quedado solo ahí. En el fondo la pregunta es, si nos quedamos solo aquí, bueno, sí, los validamos, solo tienen 100 años, ¿cierto? Pero de ahí vino la pregunta potente. Bueno, si estas personas viven 100, ¿por qué al lado en su isla no? ¿Y por qué al lado de la otra isla no? ¿Qué factores influyen en que realmente en esta localidad y en este lugar realmente tengan 100? Y ahí es cuando parte la verdadera historia. Y a él le encanta el color azul y con su plumón azul tomó esto y marcó estas zonas en el mapa con sus puntitos de color azul. Excelente. Entonces, ahí es cuando comienza la verdadera historia de las zonas azules. And just to go back on your question about Croatia, I have been in Zadar, and I think at one moment you have a small island that is very close. You have just a few meter to do, and it's started by truly or no, not. I don't know. There is a city there not far from Zadar. Is it from there that you are? Well, very close. Yo soy, profesor me pregunta, me dice que estuvo en la ciudad de Zadar, que está cerca de, por ejemplo, Split, que es Trogir, maybe Trogir. Trogir, sí, Sí, que es monumento, muy cerca, close to the airport, muy cerca del aeropuerto, que es monumento a la UNESCO, a media hora de Split, half an hour from Split, ¿ok? Exactly. So it's a very nice place, and I visited also within the country. You have a place where you have a park with a lot of cascade, a lot of water. Plitvice. Exactly. Yes. Sí, Wonderful. me está hablando de un parque con cascada ahora el profesor. Qué bueno que estuvo en Croacia. Profesor, so why the difference between one town or another town or one island and another island? Regardless of Croatia. Entonces yo le pregunto al profesor las diferencias entre pueblito e isla independiente de las islas de Croacia. And the answer to your question is we don't know. Y la respuesta a tu pregunta realmente no lo sabemos porque en una isla sí y la otra no. Lo que sí sabemos es que hay 7 principios que estos lugares comparten. What we have is observation of the criteria. But in terms of genetics, epigenetics, and so on, it is not possible to work on a small village because you don't have enough case. You know, to find something in genetics and epigenetics, you need 2,000, 3,000, 10,000. If you work on a village, first you have to do the work, but then it's not enough. You have just 20 or 30 people that are age 80 and over. So up to now, I can say that there are a lot of factors that are favorable, but you may find the same factor in your island in Croatia. So
maybe there is something special in the genes and in the epigenetics aspect, and it may be because in Sardinia, the mountain was a very protected, very defensive area. They were really afraid of all other person. And so, Invasions. and they marry between themselves. You have large endogamy, and the opening to the world was only in the 1950. Before that, and all the centenarian we were born before that, they were only in the village, only in the village. Perfecto. A Let me veces- translate that. Sí, o dale tú, Jimena. Y a veces no hay suficientes datos en los lugares muy pequeños para poder hacer una real investigación. Entonces, en esos lugares realmente no podemos saber porque faltan datos. En el fondo, Claro, faltan o sea, datos en el para... fondo para una investigación de genética y epigenética, que hay criterios comunes que se cumplen, pero más allá de eso es difícil saber. Lo que decía el profesor es que también Cerdeña o el pueblito en un punto muy protegido de la isla, muy alto, de invasiones y otras cosas, de que se casaban entre ellos, había mucha endogamia antes de 1950. Yo creo que por ahí vamos. No nos queda mucho tiempo, doctor, professor, we don't have a lot of time, but por favor cuéntenos de los 7 criterios comunes que se encuentran en estas poblaciones. Sono Eso, I, that's Italian. Eso es I wanted, italiano. I wanted to tell in Italian, no, but in fact, it's 7 observation. It doesn't mean that if you follow these 7 criteria, you will live longer, but it will help a lot because this is what we observe. So the first one is to eat wisely, which means to eat not too much, to stop eating after 80% your stomach is full, to don't eat processed food, don't eat too much sugar. There are a lot of things that you have to change in your food. That is the Perfecto. first. Jimena, dale, vamos con los 7 puntos porque se nos va a ir el tiempo. Adelante. Primero, comer sabiamente, comer hasta donde podamos comer, ¿cierto? Y lo más natural, 80% incluso. 80% y lo más natural posible. Movernos naturalmente, un movimiento natural, algo que no sea, no, sí, como que emocionalmente estemos atentos. El tercer principio es conéctate con tu familia. Muy importante, la familia es fundamental, sobre todo con la conexión intergeneracional. Luego tenemos conéctate con tu entorno. ¿Qué está pasando en tu comunidad? Muy importante. El quinto, respeto por el planeta. Tienes que respetar donde vives. Sexto principio, Il stress. evita el estrés y duerme bien. Propósito también sentido, Y legado, el ¿no? último es life purpose, es ten un propósito de vida, un ikigai. Professor, did we miss any of them or not? We still have some minutes, but Jimena se lanzó. Yo decía que todavía nos quedan unos minutos. La Jimena nos ayudó, adelantónos. ¡Pero todos! Professor, any conclusion, anything you would like to communicate? Yo le pregunto al profesor si quiere comunicar Yes, algo. the conclusion that I always put when I finish my speech is the secret to live longer is not to forget to live and not to stay in. And then you take the I in live and you replace by a O, and it is to love. And to love Me is encantó. one of the most important thing we can do on this earth. El profesor dice que lo más importante es no olvidarse de vivir y también reemplazar la I de live, que es vivir en inglés por la O, y quedaría love, amor. But what means to live? Don't forget to live. Yo le pregunto, ¿qué significa no olvidarse de vivir? To live is just to have a purpose every day. You stand up in the morning and not to forget that you are not alone on this earth and to have to look other person. Those who are just retired and say, now I will think on myself, they will die quickly. Perfecto. Dice que levantarse con un propósito, tener empatía, pensar en lo otro, uno no está solo. Cuando uno ya está pensionado, retirado, jubilado, si se levanta y dice, bueno, me voy a preocupar solamente de mí, esos van a morir rápido. Así que agradecerle a los dos, estuvo muy entretenido, la sacamos adelante con simpatía al profesor Michel Paulin y a Jimena Hodge, también ahí, que fue no solo traductora, sino que le metió mucho de su cuchara y muy entretenido.
Thank you very much, Professor, and all the best. Goodbye. Goodbye. Jimena, muchas gracias. Grande para todos y de aquí desde el sur de Chile damos la bienvenida a Mitchell y a todos los que nos quieren acompañar. Oye, y cuando vengas con tu socia a Santiago, la entrevisto en mi otro programa Transformación Clave. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta un próximo programa. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho.